¡Wow! ¡Qué hermosura de sitio! ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Están viendo cómo la brisa pega aquí? ¡Ah, la madre! ¡Es helada! Miren el sol a mis espaldas. ¡Wow! ¡Qué preciosa experiencia! No. Quiero llorar. Amigos, amigas, nos encontramos en el suroeste de Islandia y hoy vamos a andar en motocicletas de nieve por un glaciar. Wow, esto va a ser toda una experiencia. Helada pero sorprendente. Los paisajes en Islandia son, wow, súper divinos. Y este glaciar, por supuesto que no va a ser la excepción. El nombre de este glaciar es Longjugut, que se traduce literalmente como glaciar grande, glaciar largo. Tiene un poco más de 900 kilómetros cuadrados de extensión y es solo uno de los glaciares que conforman el 11% del territorio de Islandia. Verán, este país tiene, pues sí, como un 88-89% de tierra, pastizales, etcétera. Y el porcentaje restante es puro hielo, lo que explica en gran parte su tremendo clima, su tremendo frío y su agua tan fresca por todos lados. Chequen, esto está súper cool. Para llegar hasta aquí arriba del glaciar tuvimos que venir en uno de estos vehículos. ¡Wow! Chequen estas llantas. Tiene una ingeniería bien cool que con este cable tú puedes controlar la presión de las llantas desde adentro. Las desinflas, las inflas. Solamente en uno de estos monstruos es que es realmente seguro subir hasta acá porque sí, imagínense, se te poncha la llanta, se te resbala el vehículo convencional. Qué tremendo problemón sería ese. Y sí, en la agencia de donde salimos tenían un buen de tipos, de verdad, una cosa muy impresionante, una buena inversión, lo que explica por qué hacer este tipo de turismo suele ser bastante costosillo. Pues bueno, nos van a equipar aquí adentro, nos van a poner un traje más prudente para lo que vamos a hacer, porque aunque venimos, vaya que muy bien cubiertos, vean esto, cubiertos de pie a pa. Me dicen que necesitamos un overol, necesitamos una careta para que no nos estemos congelando, porque este nivel de frío en glaciares puede incluso quemarte el rostro, y no queremos eso, claro que no, todo con seguridad. Pues vamos, acompáñenme, el hielo extremo nos espera, un glaciar, qué hermosura. Vamos a darle. Wow, vean esta locura. Encima de toda la ropa que ya tenía, nos pusieron un overol, ¿ok? Esto es como para el viento y demás. Porque sí, nos dicen que, a ver, de por sí estamos como a menos 18, algo así, menos 16, menos 18. Y pues con la velocidad del viento va a estar duro. Ya ahorita nos estamos derritiendo, pero cuando estemos afuera lo vamos a súper agradecer. Vamos a congelarnos. Listo, instalamos ya una camarita aquí en el casco. Y vamos, el Team Condón, ¿ok? El Team Condón es lo que somos. Vamos, y para subirnos a este coche, uy, es toda una misión. El hielo no podrá con nosotros. Llegamos ya a donde están las motocicletas. Wow, chequen esta vainera, chequen cómo se les congela esto. Hielo, y simplemente las dejan aquí. Vean, incluso así como donde va uno manejando, miren, se llena así de nieve, de hielo. Es bastante impresionante, ¿sí? No. Y sí, ya ahorita subimos un poquito más y se siente muchísimo el viento en la cara. Esto siento que va a estar doloroso, pero sabroso. Ok, vámonos. Básicamente, tenemos acá nuestro espacio. Con este se prende, levantamos esto, apretamos esto. Ahí está. ¡Listo! Y con este aceleramos. Es todo lo que tenemos que saber, ¿ok? Es todo lo que hay. Vámonos, Arecita. ¡Vamos!
Ok, primer fragmento exitoso. Vamos a ver ahora una cueva de hielo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una cueva de hielo. Vean acá, esta es una cueva de hielo, ok, una cueva de hielo natural. De hecho ya se estaba cerrando y aquí unos buenos samaritanos exploradores, colegas exploradores, la abrieron, ok, la abrieron usando palas y picos y demás. Y bueno, esta es la manera como se refugia. Bueno, se refugiaba la gente ancestral de estos territorios. Hoy por hoy la verdad es que Islandia es un país bastante desarrollado y pues todos viven ya en casas bastante cómodas y etcétera, etcétera. Pero en algunos talleres así es como se refugiaban. Oh my God, cabrón. Wow, vean esta locura. Acá nos encontramos a los carnales que la están limpiando y la están dejando adecuada para básicamente para que no se le caiga encima a los turistas, ¿no? Wow, pero vean esto. No. Wow, es bastante impresionante y curiosamente calientita. Al menos te refugia del viento, ¿no? Pero sí, a pesar de estar hecha de hielo, se siente más caliente, al menos más caliente que afuera, ¿no? Vean hacia arriba, chequen todo el hielo que hay. Es una vaina bastante increíble. Podemos seguir avanzando hacia allá. Me están platicando que esta cueva tiene posiblemente 2000 años de vieja. Y vean acá, chequen cómo podemos ver incluso las capas, ¿no? Miren, de piedra, vemos ahí cenizas, incluso restos de volcán. Me dicen que si tuviéramos suerte, podríamos incluso ver, no sé, restos de herramientas vikingas, ¿no? De hace mucho tiempo o cosas así. Y en efecto, a ver, como es de esperarse, pues se está derritiendo, ¿no? Se está derritiendo con el tiempo. Supongo que es bastante lo que es, pero básicamente es mucha nieve comprimida de tal manera que se hace una muy, muy gruesa capa de hielo. Y por eso es que lo estamos viendo de esta manera. Vean, aquí atrás de mí hay una cascada que obviamente ya está congelada, pero me dicen que de hecho si esta agua, si este hielo se llegase a derretir, sí que pudiésemos llegarnos a beber el agua, porque como tiene los minerales detrás tiene ahí piedra volcánica y vaya cenizas y demás, sí que tiene los minerales suficientes para hidratarte. Entonces, si de repente te llegas a perder así en los glaciares, encontrarte con una cueva es lo mejor que te puede pasar por muchas razones. Vean, de hecho este hielo es como un boli, como un bonais vikingo. Rico. Y sí, me saben incluso los granitos de la ceniza. Me siento muy hidratado con esto. Sí, me está diciendo mi carnal que luego ellos se sirven su whisky con esto. Memes, qué idiota. Hubiéramos traído un gran malito, no un whisky. Qué sabroso, qué deleite. Y chequen, de hecho, este hielo, a ver si lo comparamos con un hielo como el que tenemos en nuestras casas, es mucho, mucho más grueso. Entonces se tarda mucho más en derretirse. Pero no se acerca ni de coña a, por ejemplo, el hielo que tienen en la Antártida. Este hielo mide su temperatura y está a unos 0 grados, menos 2 grados tal vez, y allá está a menos 30 grados, incluso tiene otro color más azuloso. Este es como un hielo más calientito y eso explica por qué se está derritiendo, aunque no a una velocidad tan rápida, tan alarmante. Vean esto, estas cositas que brillan, yo creo que las alcanzan a observar, son básicamente burbujas de aire. Entonces es muy curioso que este puede ser aire de hace, no sé, 600, 700, 1000 años, y de hecho se dice que así es como los científicos han determinado que hoy por hoy nuestro oxígeno tiene más dióxido de carbono, porque pueden sacar aire viejo, antiguo que está atrapado en las cuevas y lo examinan. Entonces ven, híjole, tenía cierta cantidad de dióxido de carbono hace 600 años, hasta hace 1000 años y hoy en día tiene más, y así es como sacan que nuestro oxígeno ya no es tan puro como lo solía ser antes. Qué tremenda locura, estoy bastante impresionado. Adentro de una cueva de hielo, así se abrigaban en las sociedades ancestrales, y me imagino si viajas como más hacia arriba, como para Groenlandia, ¿no? Ahí te debes de encontrar todavía inuits y comunidades similares que siguen abrigándose así. Es muy impresionante. ¡Wow! ¡Qué hermosura de sitio! ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Están viendo cómo la brisa pega aquí? Me voy a poner al nivel. ¡Ah, la madre! ¡Es helada! ¡Wow! Está frísima. Frísima, en serio. Miren el sol a mis espaldas. ¡Wow! ¡Qué preciosa experiencia! No. Quiero llorar. Quiero llorar a la verga. Esto está precioso. Me siento vivo, me siento muy vivo. Qué hermoso esto. Wow, qué hermoso es nuestro planeta. Olo Borgo, vean eso. No sé si la cámara le hace justicia a lo que mis ojos están viendo, pero wow, es simplemente hermoso, es simplemente mágico. Hola.
Vean por favor, no sé ni siquiera si me están escuchando bien, pero vean por favor la luna ahí, ¿ok? La luna ahí y el sol ahí. No, es simplemente mágico, es una cosa hermosa. Ah, qué agradecido estoy de poder ver esto, es simplemente hermoso. Fue hermoso, ¿no? De verdad. Agradecí mucho, muy mágico, eso es lo que fue mágico. Agradecí estar vivo, de verdad. Hubo un momento en el que de verdad me conmovió mucho ver ese tremendo panorama. Impresionante. Pero, por supuesto, todo esto está acompañado de un vaya dato perturbador, ¿no? Tristemente. Y es que ¿sabían ustedes que cada año los glaciares de esta parte del mundo pierden el terreno equivalente a un campo de fútbol? Así, un campo de fútbol de hielo se pierde todos los años. Entonces, es muchísimo. A ver, tienen mucho hielo, sí, pero ¿a cuántas generaciones más nos quedará poder ver estos glaciares y poder verlos tan impresionantes? Entonces, hay que apreciarlo, hay que saber lo que tenemos y lo amerita, pues sí. Vaya dato perturbador, vaya dato triste, vaya dato desgarrador. Obviamente, estando aquí en el glaciar largo, vamos a intentar volar el dron, a ver si no se nos cae, porque el viento está medio fuertecito, pero tenemos que sacar unas cuantas tomas aéreas, ¿no? Sería una barbaridad no hacerlo. Pues venga, droncito, te deseamos toda la suerte. Ahí vas. Ay, papá. Híjole, ojalá que pueda. ¡Vámonos! Ojalá no se congele, exacto. Ojalá no se nos congele. Ajá, a ver si la batería reacciona bien con el frío, ¿no? Porque no sé. Este es un dron de $400, algo así. O sea, no es como para nada lo más fancy que puedes comprar. Entonces, ojalá que aguante. Y si no, miren, que algún inuit, algún esquimal lo encuentre. Misión exitosa, se pudo volar, no se congeló. Droncito de $400. Demasiado hielo, ¿no? Aquí es cuando uno entiende por qué Islandia en inglés se llama Iceland, la tierra del hielo. Aunque, de hecho, tiene una historia muy curiosa esto, que el hecho de por qué Islandia se llama Iceland, ¿no? La tierra del hielo. Y es de hecho muy interesante porque si lo analizamos, Islandia, a ver, sí tiene bastante hielo, pero no podemos decir que es la tierra del hielo como tal. Por ejemplo, si nos fuéramos a Groenlandia, que es el país más cercano, ese tiene mucho más hielo, así como el 80% de su territorio es de hielo. Y de Islandia solamente el 11%. Irónicamente, Groenlandia, ¿no? En inglés se llama Greenland, la tierra verde, que pues tiene más hielo. Entonces, ¿por qué es esto? A ver, ahí les va. Historia muy curiosa. Cuenta la historia que un vikingo hace mucho tiempo, a quien apodaban el Cuervo, porque siempre viajaba con 3 cuervos para hacer sus exploraciones, encontró la isla, ¿no? De Islandia. Pero todavía no había como tal mucha sociedad. Entonces el brother, para que no se la ganaran, dijo, ¡hey, no vayan ahí! La verdad, hay puro hielo. No, that's Iceland. Esa es la tierra del hielo. Entonces, nadie más se animó a ir porque dijeron, pues este explorador bien chido ya dijo que no hay nada, hay puro hielo. ¿Para qué vamos? No vamos a poder cultivar nada. Y 2 años después el carnal, boom, regresó ya con un grupo de gente grande y pues básicamente poblaron la isla. Entonces fue básicamente un engaño, ¿no? El hecho de que fuera Iceland, la tierra del hielo, pero se le quedó el nombre. Y ahora Greenland, también es una historia curiosa, ¿no? Groenlandia, porque se llama así. Cuenta la historia que un vikingo llamado Eric el Rojo, hace mucho tiempo, le gustaba matar gente al carnal, ¿no? Entonces iba matando gente por acá, iba matando gente por allá. Lo desterraron de Islandia y lo mandaron para otro lado. Y el carnal, pues se tuvo que ir a una tierra ahí toda llena de hielo. El brother llegó y dijo, no mames, güey, aquí no hay nada. Nadie va a querer hacer comercio conmigo aquí, nadie va a querer venir a visitarme. Entonces el güey inventó y dijo, no, ¿saben qué? Aquí, esta es la tierra verde, este es Greenland, vengan por favor. Y así mandaba a sus pájaros mensajeros y les decía, este es Greenland, tiene un buen de tierra, está bien chido. Y cuando llegaban era como, brother, hay puro hielo. Pues sí, pero carnal, ya estás aquí, entonces mira, hay que querernos y hay que echarnos una copita, una cerveza. Por eso la razón de por qué Islandia es la tierra del hielo, a pesar de que realmente no lo es, solamente el 12%, 11% de su territorio es hielo. Y Greenland es la tierra verde, ¿no? Groenlandia, a pesar de que más del 80% de su territorio es hielo. ¿Se la sabían? Una historia muy curiosa. Vaya dato frío, vaya dato congelador.
Pues amigos, amigas, ya de vuelta en mi ropa normal. Que sí extraño ya el overall. A pesar de estar muy calientito, sí se siente la gran diferencia. Pues bueno, un tremendo placer haber compartido este momento con ustedes. De verdad, muy bello. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido una o dos o tres cositas nuevas. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Manténganse calientitos. Adiós.